de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Y precisamente esta noche quien va a responder es Catalina Díaz, ella es la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, a quien le preguntaremos sobre esos beneficios que traerá la paz para Colombia. Directora, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación al Gobierno Responde, en especial hoy, que es un día histórico para nuestro país. Muchas gracias a ustedes, Karen. Muy bien, sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en la línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Directora, ¿cuál es esa importancia y el impacto que tiene el anuncio de este acuerdo sobre el fin del conflicto, que conocemos detalles, ¿no?, desde La Habana en Cuba? ¿Cuál es esa importancia? Bueno, es trascendental. Lo que se ha hecho público hoy es crucial para este proceso de paz. Nos indica que hoy las partes acordaron en los detalles, el procedimiento en concreto sobre el cese al fuego bilateral, sobre el cese de hostilidades, sobre la dejación de las armas, las garantías de seguridad y muy importante sobre la refrendación. Esto nos pone realmente muy cerca de la firma del acuerdo final y muy cerca de empezar ya a implementar los acuerdos. Muy bien, y ya comienza la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y nos vamos con la pregunta de Carolina García. Ahora que estamos en el proceso de paz, ¿en qué consiste el proceso de reconstrucción del tejido social? Participa, la urna está abierta. Directora, mire, Carolina García pregunta desde las calles de nuestro país, ahora que estamos en el proceso de paz, ¿cómo será la reconstrucción del tejido social? ¿Qué le podemos decir a nuestra televisión? Bueno, es muy importante esa pregunta. Creo que el acuerdo, como lo ha explicado el señor presidente de la República, tiene todo un enfoque de reconocimiento de las víctimas, de reconocimiento de lo que pasó en los territorios, de reconocimiento de lo que han sufrido las comunidades, y hay toda una serie de medidas tanto en el componente sobre víctimas como en el componente de reforma rural integral para justamente enfrentar esos daños que sufrieron en sus vidas, en su integridad, en el tejido social, las comunidades. Hay todo un gran capítulo sobre reparación colectiva, un gran capítulo sobre atención psicológica, sobre atención psicosocial. Es muy importante y creo que además hay una oportunidad enorme de que los excombatientes guerrilleros contribuyan
con su reconocimiento y con acciones concretas a esa reconstrucción de los daños causados en los territorios y a la reconstrucción del tejido social. Muy bien, ahora tenemos la pregunta a quien el gobierno responde de Arturo Duarte. Aquí está. Quisiera saber, una vez firmado el acuerdo definitivo de la paz, ¿qué va a pasar? Participa, la urna está abierta. Directora, yo creo que esta pregunta que hace Arturo Duarte desde las calles de Bogotá también la hacemos muchos colombianos. ¿Qué pasará una vez firmado ese acuerdo final? Bueno, clave. En primer lugar, empezará el proceso de dejación de armas, un proceso que durará 180 días, donde las armas serán recibidas en su totalidad por la Organización de Naciones Unidas, lo que ofrece pues toda la seriedad, la legitimidad. Además, pues las FARC se han comprometido a transformarse de una organización armada ilegal en una organización que hará política, en un movimiento político. Eso es trascendental para el país. Y bueno, empezará el desafío enorme de poner en marcha, en práctica, en todo el territorio, los distintos acuerdos, los distintos componentes. Y eso es pues un desafío grande en el que estamos pues todas y todos comprometidos, pero una oportunidad inmensa para hacer de este país un país más democrático, un país donde haya menos desigualdad entre el campo y la ciudad, donde todas y todos tengan muchas más oportunidades y mejore la calidad de vida. Muy bien, y ya comienzan las llamadas de nuestros televidentes desde diferentes ciudades del país. Aquí en el gobierno responde y saludamos a esta hora de la noche a Giovanni López, quien se comunica con nosotros desde Florida, en el Valle del Cauca. Giovanni, muy buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasará con estas personas que compraron tierras manchadas de sangre a los paramilitares y ahora que están apareciendo sus verdaderos dueños y ellos alegan que compraron de buena fe y que están siendo defendidos por el señor Lapuri y por el Procurador General de la Nación? O sea, un negocio legal dentro de la ilegalidad. ¿Y qué van a hacer para superar todos esos problemas con esas tierras? Bien, directora, adelante. Aquí Giovanni la escucha. Bueno, como sabemos, este gobierno se ha comprometido con una política de reparación integral a las víctimas. Desde el 2011 se firmó la Ley de Víctimas, se adoptó por el Congreso de la República y el señor presidente la sancionó, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esa Ley de Víctimas tiene un gran capítulo, una gran política sobre restitución de tierras. Tenemos toda una institucionalidad, unos procedimientos para restituir las tierras mal habidas, donde son las personas que han sido despojadas las que van a recuperar la titularidad de sus tierras. Es una de las políticas que ha sido muy exitosa. Hoy tenemos miles de sentencias ya de los jueces de la República de restitución de tierras, donde le han restituido a los dueños legítimos esas tierras que fueron despojadas, y despojadas no solo por, digamos, violencia física o una amenaza física, sino también despojadas a través de maniobras legales y procedimentales. Y creo que es una política que ha sido exitosa y usted se puede acercar a la unidad de restitución de tierras, pues tenemos toda la información y los procedimientos para que, si es del caso, pueda iniciar su acción de restitución. Muy bien, directora. Mire, ahora la invito a usted y a todos los televidentes a ver la pregunta de Milton Murcia. Quisiera preguntarle al gobierno por qué debemos votar por el sí en el plebiscito. Participa, la urna está abierta. Directora, expliquemos inicialmente, me parece pertinente, qué es el plebiscito y por qué debemos votar por el sí. Bueno, como lo prometió el señor presidente de la República, la última palabra sobre los acuerdos de paz la van a tener las colombianas y los colombianos. Es la oportunidad de participación democrática donde todas y todos vamos a poder decir sí o no a los acuerdos de paz. Desde mi manera pues, de verlo y después de haber leído concienzudamente los acuerdos, yo creo francamente que los acuerdos son una oportunidad enorme para hacer de este país un país mejor, realmente un país más justo, con más oportunidades, un país que cierre la brecha entre el campo y la ciudad, un país que invierta mucho más. Y decía esta mañana, oí con atención al señor ministro de Hacienda y explicaba cómo la paz va a traer más inversión, más empleo, más oportunidades, más recursos para invertir en la educación, en la salud, en las vías, en la infraestructura. Yo francamente creo que Colombia en paz sería un paraíso.
Claro que sí, un paraíso, y eso es lo que esperamos todos los colombianos. Y a continuación los invitamos, precisamente hablando del plebiscito, a conocer más detalles sobre esto. ¿Es necesario refrendar los acuerdos de paz que realicen los gobiernos con los grupos armados al margen de la ley? No. Sin embargo, la refrendación ciudadana es una promesa del presidente Juan Manuel Santos con el pueblo colombiano para así garantizar que los ciudadanos sean los que tengan la última palabra de lo acordado entre los negociadores delegados por el gobierno y por el grupo guerrillero. Este será el primer proceso de negociación en la historia del país que se llevará a las urnas para que tenga la validación popular. ¿Por qué se escoge la figura del plebiscito para la refrendación de los acuerdos? Porque el plebiscito es el mecanismo que la Constitución ordena para poner en consideración de los ciudadanos decisiones de carácter político, como en este caso la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Qué pretende el proyecto de ley estatutaria del plebiscito para la paz? Establecer las reglas que regirán el mecanismo de participación ciudadana para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto. ¿Cuántas preguntas tendría el plebiscito? El plebiscito que refrenda los acuerdos de paz tendrá solo una pregunta en torno a la política del gobierno para la culminación del conflicto armado, con 2 respuestas posibles, sí o no. ¿Quién redacta la pregunta del plebiscito por la paz? El presidente, con la firma de sus ministros, mediante un decreto que expedirá en su debida oportunidad, señalará la fecha y el contenido de la pregunta del plebiscito por la paz. Muy bien, directora, allí en este informe se aclaraban algunas dudas que le pueden surgir a los colombianos sobre el tema del plebiscito, y yo aprovecho y le pregunto por qué el plebiscito es la opción como un mecanismo de refrendación como la que se quiere aplicar aquí en Colombia. ¿Por qué un plebiscito? Bueno, el plebiscito es una manera de someter a la decisión de los ciudadanos y las ciudadanas una decisión del gobierno. Bueno, preguntabas por qué el plebiscito y no el referendo. El plebiscito es un poco más amplio. Sí. Las reglas constitucionales del plebiscito le dieron más espacio al Congreso para que hiciera un ajuste sobre un plebiscito especial para someter a la voluntad popular estos acuerdos finales de paz, este acuerdo final de paz. Y el referendo tiene un componente de aprobación de normas legales que en este caso tal vez no era lo más, no venía tan a cuento. Creo que el plebiscito pues fue la manera que se encontró. Es un instrumento que existe en nuestra Constitución, sí, que el instrumento se desarrolló y se ajustó en una ley especial para que fuera, digamos, específico a la refrendación del acuerdo final de paz, y pues yo creo que estamos muy cerca de que la Corte Constitucional apruebe esa ley pues especial sobre el plebiscito. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde, y saludamos a esta hora de la noche a Henry Cárdenas, quien se comunica desde Bucaramanga en el departamento de Santander. Henry, adelante, buenas noches. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches y gracias por el programa. Una preguntita para la doctora que quiero hacerle. Nuestra familia ha sido víctima desde un principio, desde los comienzos, precisamente en donde se puso de acuerdo los sindicatos con el gobierno para constituir la cooperativa que hoy en día es Transportadores de Santander Limitada. Entonces, muy concretamente, yo lo que quiero decir que nuestra familia, mi padre fue uno de los pioneros, fundadores en ese entonces, en 1939. Y esta pregunta, pues, es muy concreta porque él es dueño prácticamente como cualquiera de los socios que hoy en día son de la cooperativa. Preguntarle a la doctora por qué, estando nosotros en un Estado de Derecho, no me responden, los abogados no me atienden, no encuentro respuesta por ninguna parte. Entonces sería eso, a ver qué me indica qué paso a seguir. Bien, directora, lo que entiendo de Henry Cárdenas en Bucaramanga, en el departamento de Santander, es que él y su familia han sido víctimas del conflicto armado y ha tenido alguna serie de problemas o inconvenientes de pronto para acceder a esa reparación. ¿Qué le podemos decir a las víctimas del país? Bueno, muy importante la pregunta de nuestro colega, compañero en Bucaramanga. Sí, en Bucaramanga. En Bucaramanga. Bueno, como te contaba hace un momento, este gobierno está comprometido
con la atención, la orientación, la asistencia y la reparación integral a las víctimas. ¿Qué hacer para acceder a esos mecanismos? Puedes digamos, acercarte a la Defensoría del Pueblo, a la Personería o a la Oficina de la Unidad para las Víctimas en Bucaramanga. Como víctima tendrías derecho a una serie de, digamos, de componentes de la reparación. En primer lugar, a la información, a la orientación. Dependiendo del hecho victimizante, podrías acceder a una reparación económica y en todo caso a todo el reconocimiento pues, del Estado por lo que pasó. Y si además digamos, los hechos involucran una dimensión colectiva, también es importante resaltar pues, que hay un componente de reparación colectiva para los sujetos colectivos víctimas. Entonces, dependiendo de los hechos concretos, de los hechos concretos del caso, podría, digamos, corresponder una reparación económica y otros componentes de la reparación. Muy bien, saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a Angie Castro, quien se comunica desde Bogotá, la capital del país. Angie, adelante y muy buenas noches. Sí, buenas noches. Antes que nada, quisiera decir que el proceso de paz está muy interesante. Es excelente saber que el país va a llegar a un punto en el que no va a haber más guerra, que todos vamos a vivir en paz. Pero me gustaría que me respondieran una pregunta. Si no hay empleo hoy en día para las personas que estamos acá en la ciudad, pensionados, personas de empleos informales que los están acabando, entonces quisiera saber qué va a pasar con todas las personas que se van a desmovilizar, porque van a ser muchísimas más personas desempleadas, entonces ¿a qué punto vamos a llegar? Bien, directora, interesante la pregunta de Angie. Pregunta, ¿qué pasará con las personas que van a volver a la sociedad en esa reinserción? Sí, muy importante, muy importante. Yo creo que Colombia tiene un acumulado y una experiencia gigante en materia de reincorporación de excombatientes a la vida civil. Tenemos, yo creo que una experiencia de por lo menos 20 años en programas pues de recuperación de estas personas y de reincorporación a la vida, ¿no? y a la vida civil. Y allí pues el Estado va a tener que diseñar unos programas pues específicos para que esas personas puedan tener las competencias, las habilidades para desarrollarse en los campos productivos, para, digamos, tener acceso a la educación, para poder, si quieren, organizar sus negocios o si quieren, digamos, ser activos en las comunidades de distintas formas. Creo yo que hoy no se han anunciado específicamente componentes sobre ese programa, pues más en detalle, económicos, sociales, de reintegración, pero yo creo que estaríamos esperando en el acuerdo final esos componentes específicos. Bien, y desde Pasto, en el departamento de Nariño, se comunica con nosotros a esta hora de la noche Luz Alba Puerres. Luz Alba, adelante, buenas noches, la escuchamos. Muy buenas noches. Mire, para preguntar, ¿qué pasará con el servicio militar obligatorio, específicamente con los hijos de madres solteros como lo soy yo? Muchísimas gracias. Muy bien, directora. ¿Qué orientación le podemos dar a Luz Alba Puerres desde Pasto en Nariño? Bueno, esa es una pregunta, me parece una pregunta muy, muy interesante. No se ha definido nada específico aún sobre digamos, un nuevo esquema de servicio militar obligatorio digamos, de contribución de los ciudadanos al servicio militar. Pero yo me atrevería a decir que en el marco del fin de la guerra, en el marco de la implementación de los acuerdos y del posconflicto, hay espacio para pensar de manera distinta digamos, la contribución de todas y todos a la defensa y a la seguridad del Estado y a reorganizar, repensar el asunto del servicio militar obligatorio. Muy bien, ahora tenemos la pregunta de Fernán Calvo, quien la envía desde las calles de nuestro país. ¿Cómo va a ser el proceso de la dejación de las armas? Participa, la urna está abierta. Los colombianos quieren conocer un poco más, directora, sobre ese histórico y trascendental anuncio de hoy, y precisamente Fernán pregunta cómo va a ser ese proceso de dejación de armas.
Bueno, importantísimo. Creo que una de las grandes noticias de hoy es que las FARC se comprometen a, digamos, entregarle a Naciones Unidas o a que Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas, reciba de manera, digamos, completa todas las armas. Ese proceso durará 6 meses, 180 días, y será de manera gradual. Digamos, se establecieron unas fases por porcentaje de entregas y sucederá en unas zonas especiales que se llaman las zonas veredales transitorias de normalización, un nombre un poco complejo, pero son unas zonas que justamente se establecerán temporalmente, transitoriamente, para garantizar esa entrega total, completa o dejación de las armas. Las armas se usarán, y hoy nos hicieron ese anuncio, esa información clave para hacer monumentos. Serán 3 monumentos en distintos lugares acordados entre las partes. Muy bien, y aquí en el gobierno responde, salimos a las calles de nuestro país para preguntarle a los colombianos por qué decirle sí a la paz. Esto fue lo que nos dijeron. Yo le digo sí a la paz por un mejor futuro para mi familia. Yo digo sí a la paz porque quiero un país sin guerra. Yo le digo sí a la paz no solo porque mantiene la tranquilidad de una sociedad, sino también mi paz interior. Yo digo sí a la paz, para que este mundo así se compone. Yo le diría sí a la paz porque ya hemos pagado mucho, muy caro, muchas personas muertas, muchas cosas perdidas. Es hora de reconciliarnos y decirle que sí a la paz. Bueno, yo le digo sí a la paz porque es un bien necesario para todos los colombianos. Los mismos animales nos dan ejemplo de paz. Directora, y veíamos esos testimonios, esas voces de muchos colombianos que le dicen sí a la paz porque quieren un país tranquilo, normal, con más y mejores oportunidades. Y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y saludamos a Luis Alberto Lozano, quien se comunica desde la ciudad de Bogotá. Luis Alberto, adelante, buenas noches. Sí, doctora, es para preguntarle a la señora, bueno, hay garantías para los guerrilleros que se van a desmovilizar, pero no hay garantías para nosotros los militares que hemos dado todo por este país. Perdí mi pierna hace 8 años en Arauca por culpa de una mina antipersonas. En este momento no tengo casa, no tengo sino una pensión irregular porque no alcanza ni el $1.000.000 y uno teniendo familia y todo. Le he mandado derechos de peticiones al señor ministro de Defensa, le he mandado cartas a la señora primera dama y no me han resuelto lo de la vivienda y la respuesta es no hay vivienda para usted porque usted no alcanza a cumplir los requisitos. Estoy sin una pierna y no cumplo los requisitos. Bien, directora, ¿qué le podemos decir o cómo podemos orientar a Luis Alberto Lozano, quien se comunica a esta hora desde Bogotá? Sí, muy importante lo que nos plantea Luis Alberto y como lo dijo hoy el señor presidente de la República, este acuerdo ha sido posible por el compromiso, el coraje, la valentía, el sentido del deber de los miembros, hombres y mujeres de las fuerzas, de todas las fuerzas, de la fuerza pública, de la policía. Estamos, digamos, en deuda con ellos. Y creo que es importante recordar también que habrá, digamos, beneficios de distinto tipo para los agentes del Estado en el marco de estos acuerdos. Menciono brevemente, antes de ir a la pregunta específica de Luis Alberto, sobre los beneficios jurídicos que tendrán los agentes del Estado. Los agentes del Estado podrán acogerse a la justicia transicional en pie de igualdad a todos los demás, a los excombatientes guerrilleros. Los mecanismos de resolver la situación jurídica para los agentes del Estado también están contemplados dentro de la justicia transicional. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a los asuntos, digamos, de la reparación, porque esto, digamos, nos lleva al campo de la reparación por unos hechos relacionados con el conflicto, también se ha previsto que pueda, digamos, ponerse en marcha un componente de rehabilitación física, de rehabilitación psicológica, psicosocial para nuestros hombres y mujeres que han sido afectados en la guerra de manera pues muy triste y desafortunada, además de lo que se ha venido haciendo hasta ahora con los componentes, digamos, ordinarios bajo la sombrilla del Ministerio de Defensa. Entonces yo lo invitaría
a, digamos, tal vez buscar a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Personería, para insistir en el caso, porque realmente una persona, uno de nuestros hombres que ha perdido... Héroes de la patria, ¿no? Héroes de la patria, sí señora. Uno de sus miembros en el campo de combate por una mina tiene derecho a, digamos, a recibir toda la atención por parte del Estado, empezando por la recuperación de la salud física, mental y las condiciones de vida que le permitan enfrentar esa situación pues tan dolorosa. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche a Janet Muñoz, quien se comunica desde Cali, en el Valle del Cauca. Janet, adelante, buenas noches, la escuchamos. Buenas noches, gracias. Quería preguntarle a la doctora, porque el gobierno ya tiene listo empleos para los reinsertados. En mi caso tengo una niña que se graduó de abogada con un buen promedio y no consigue trabajo. Entonces es cuando uno se empieza a preguntar, bueno, mi niña no ha cometido ningún delito, no ha cogido un arma y no consigue trabajo, y gente que viene de la guerra y ya lo tiene fijo. Entonces esa es como la ambivalencia que algunos tenemos. Bien, directora, ahí está nuestra televidente con esta situación. ¿Qué le podemos decir? Sí, bueno, creo que hay una serie de programas en el Ministerio del Trabajo, como unas oficinas especiales en un programa reciente para conectar a los profesionales jóvenes recién graduados con la oferta de empleo. Creo que eso es una cosa que está a la mano. Podrías consultar la página web del Ministerio del Trabajo, digamos, buscar como la asesoría allí. También, digamos, con el SENA, ver, ahí está toda la información. Y el punto sobre que estos excombatientes tengan trabajo asegurado, creo que lo importante es reconocer que necesitamos poner en marcha una política de reintegración a la vida civil de estas personas para que no haya repetición de los hechos. O sea, hay que asegurar que estas personas puedan vincularse a la vida productiva del país para que no haya repetición de los hechos. Obviamente tenemos que garantizar más y mejor empleo para todas y para todos, y además creo que la paz va a traer más crecimiento económico y en ese sentido más empleo, donde sectores, por ejemplo, como el turismo van a crecer. Sectores como el desarrollo agroindustrial, claro que sí. Zonas del país que han sido muy golpeadas por la guerra van a poder, digamos, aprovechar todo su potencial. Bien, y nuevamente tenemos una llamada desde Pasto, en el departamento de Nariño, y es José Martínez. José, buenas noches, adelante con su pregunta. Gracias, muy buenas noches. Cuéntanos, José. Gracias. Le iba a preguntar a la doctora, ¿qué va a pasar con todas esas armas que ha vendido el Ejército Nacional y que tienen salvoconducto, y si las armas que entrega la FARC y las armas que han comprado los colombianos ante el Ejército Nacional se van a seguir matando, van a seguir en riesgo y van a seguir con alto peligrosidad en Colombia, y que realmente nos sentimos muy preocupados respecto a esas ventas de esas armas, porque hay muchas armas que realmente no tienen control alguno y realmente nos preocupa. Muchísimas gracias, doctora. Bien, directora, ahí está José Martínez desde Pasto, atento a su respuesta. Bueno, muy importante la pregunta. Como conversábamos hace un momento, hoy justamente se anunció que será la Organización de Naciones Unidas la que reciba de manera completa las armas que entregarán las FARC en estas zonas transitorias de ubicación, con un cronograma especial. La Organización de Naciones Unidas tiene una experiencia gigante en todos esos procesos de dejación de armas, donde hay pues unos procedimientos técnicos de identificación de las armas y otra serie de procedimientos. Ahí hay mucha competencia, mucha calidad, mucha capacidad. Yo creo que es muy confiable. Realmente siento que es lo mejor que hemos podido hacer. Ese acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento. Y habrá además una verificación, monitoreo por parte de una comisión tripartita encabezada por Naciones Unidas, con la participación del Gobierno Nacional,
y de las FARC también. Pero por otro lado, creo que es importante lo que plantea el ciudadano, porque también hay en marcha una política de control de armas en la ciudadanía. No está bien que la gente obviamente ande con armas sin salvoconductos. Eso genera, más inseguridad ciudadana y más violencia ciudadana. Y entonces hay en marcha toda una política de control de armas. Esto en términos de seguridad ciudadana, además del importantísimo acuerdo que se ha publicado hoy sobre la dejación de armas por parte de las FARC. Bien, saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a Dorian Galeano, quien se comunica desde Tunja, en Boyacá. Dorian, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es muy sencilla. Por favor, ¿qué beneficios hay para los presos comunes, que hay gran cantidad que no son guerrilleros? Bien. Bueno, eso es un tema. En mi oficina recibe cotidianamente derechos de petición de, como dice esta persona, presos comunes, personas que están privadas de la libertad por una serie de delitos no asociados al conflicto armado, preguntándome justamente que si pueden esperar algo en términos de beneficios adicionales. Y yo pensaría, y esto lo digo muy a título personal, la verdad, que es posible estudiar algún beneficio de rebaja general de un porcentaje, cierto porcentaje de las penas, como un gesto en el marco del fin del conflicto. Lo digo a título personal, no comprometo a nadie más que a mí misma, porque esa es una decisión que no se ha tomado, no se ha estudiado, pero yo personalmente creo que es factible y es posible pensarlo. Obviamente esto, pues en adición a todo lo que ya está en marcha en términos de los códigos de procedimiento penal y los beneficios que pueden acogerse las personas por cumplimiento de cierta parte de la pena, en fin. Bien, saludamos a Alejandro Castañeda, quien está aquí en Bogotá y se conecta con nosotros a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde. Alejandro, adelante. Buenas noches. Alejandro, hola. Sí. Hola, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Doctora, mi pregunta es, ¿a qué derecho tenemos los soldados que fuimos y defendimos a este país y nunca fuimos pensionados? Tuvimos nuestras lesiones, pero nos dieron una indemnización y nos sacaron. Nosotros tenemos derecho a un nuevo planteamiento de nuestras pensiones que no nos fueron dadas. Bueno, esa es una pregunta bien importante. En el marco de los acuerdos se prevé, unos componentes de reparación especial para miembros de las fuerzas que hubieran, sido víctimas en el marco del conflicto, con un programa, que en otros países se conoce como programas de veteranos, que puede tener componentes, como decía yo, claramente de salud física, emocional y algunos otros componentes de, cómo asumir las consecuencias de esos hechos para retomar la vida, por ejemplo, en términos económicos. Hay que esperar un poco a ver ya el diseño específico de ese programa, cómo lo vamos a poner en marcha, a implementar, y yo creo que el Ministerio de Defensa pues ahí va a jugar un rol muy importante, pero lo que sí es claro es que desde el gobierno estamos, con la prioridad 1A en la agenda de los miembros, hombres y mujeres de nuestras fuerzas, como decías tú, los héroes de la patria, para efectos tanto de sus situaciones jurídicas como de sus situaciones en términos de salud y por los hechos que de los que han sido víctimas también en el marco del conflicto. Directora, mire, ahora recibimos la llamada de Ana Rodríguez, quien está aquí en Bogotá. Ana, adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Rodríguez y yo quería saber, por ejemplo, después que ya firman ya firmaron, ¿cierto?, en la mesa de La Habana, los de la paz y todas esas cosas. Entonces yo quería saber, después de eso, a nosotros los víctimas del desplazamiento por la guerrilla, por diferentes guerrilleros pues, margen de la ley. Entonces yo quería saber, ya vienen las indemnizaciones, para nosotros vienen los proyectos productivos, entonces es como una recomendación para que el gobierno pues tenga como mucho cuidado con eso,
porque vienen unos terceros ya a recoger pues esos proyectos, porque yo se lo digo porque a mí ya me ha pasado. A nombre de nosotros los víctimas vienen muchas personas, mucha gente que sí saben cómo son los procesos o cómo son los procedimientos para llegar a esos dineros que son destinados para nosotros los víctimas. Entonces yo quería que la doctora, por favor, me explicara como si yo, pues, porque de eso no entiendo, y es por eso que yo creo que, igual que a mí, a muchas personas víctimas del desplazamiento a nombre de nosotros, pues se han lucrado muchas personas. Bien, directora, antes de contestarle a Ana Rodríguez, quien se encuentra aquí en Bogotá, si usted me lo permite, me gustaría recordarle a todos los televidentes que nos ven a esta hora aquí en El Gobierno Responde que este acuerdo sobre las víctimas que plantea o propone un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición fue dado a conocer en La Habana, Cuba, el 15 de diciembre de 2015. ¿Qué le podemos decir a todas esas víctimas de nuestro país que ven en este proceso de paz un camino hacia la esperanza, ¿no? Sí, específicamente sobre lo que preguntaba la señora Ana, creo que es importante recordar y tener siempre presente que para acceder a las rutas de atención que prevé hoy la ley para las víctimas no se necesita abogado. No se necesita abogado, no se necesita ningún intermediario. Esas rutas, procedimientos son gratuitos. Porque ella tiene razón, hemos detectado y la Unidad para las Víctimas ha liderado acciones ya incluso judiciales y ante la Fiscalía General de la Nación contra personas que se han lucrado, digamos, ilegalmente de la situación de las víctimas, cobrando sumas que no deberían cobrarse de acuerdo con la ley, intermediando de manera, digamos, no legal entre las víctimas y las instituciones. Esos procesos son gratuitos. Yo creo que lo positivo es que hoy las víctimas están en muchos casos organizadas, empoderadas, conocen sus derechos, conocen las fuentes de información. Hoy tenemos las personerías, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, con toda la información disponible para que las víctimas puedan acceder a sus derechos en el marco de lo que hoy tenemos y lo que preguntabas tú, Karen, en el marco de lo que se va a poner en marcha implementando el acuerdo de verdad, justicia, reparación, que tiene un gran componente de fortalecimiento de la reparación. Parte de la base de la política muy ambiciosa y progresista que tenemos hoy respecto de los derechos de las víctimas, pero profundiza en lo que hasta ahora no se ha podido hacer, digamos, del todo suficiente, también un poco por la continuidad de la guerra. Y el contexto, el fin de la guerra, es un contexto que va a favorecer llevar la política de atención y reparación a las víctimas a todos los territorios e invertir mucho más, por ejemplo, en el componente de reparación colectiva y en el componente de salud. Y también creo yo que es una oportunidad enorme para que las víctimas de desplazamiento forzado que quieran puedan retornar a los lugares de donde salieron. Bien, y el anuncio del acuerdo sobre el fin del conflicto que fue dado hoy a conocer en La Habana, Cuba, abre un capítulo de esperanza y reconciliación para todos los colombianos. Nosotros, aquí en El Gobierno Responde, hicimos un recorrido por las calles de Bogotá y así recibieron los colombianos esta gran noticia. Yo le digo sí a la paz, porque sin paz no tenemos futuro, estamos muertos. Yo le diría sí a la paz, porque creemos que en este país exista que todo el mundo esté tranquilo, que no vaya a haber tanta guerra, tanto desplazamiento. Yo le digo hacia la paz porque es hora de que Colombia se reconcilie, de que perdonemos, de que nos demos una nueva oportunidad. Yo le digo sí a la paz porque nos puede ayudar a cambiar nuestras vidas y podemos cambiar nuestro mundo. Yo le digo sí a la paz porque estoy cansado de ver cómo nos matamos entre colombianos. Ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Delia Benítez, quien se comunica desde Palmira en el Valle del Cauca. Delia, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Aquí la directora la escucha. Buenas noches, doctora. A ver, mi pregunta. Delia, adelante. Sí, ¿aló? Sí, aquí te escuchamos. Buenas noches. Sí, me preocupa lo siguiente. Las FARC tienen todas las garantías pues por hacer la paz, ¿cierto?
¿Qué garantías tenemos los ciudadanos en el caso de que ellos no cumplan? Bien, directora, ¿qué pasará o qué garantías tenemos los colombianos en caso de que las FARC no cumplan lo pactado en todos estos acuerdos? Bueno, es bien importante recordar que hoy se ha hecho público el componente del acuerdo sobre los mecanismos de verificación, monitoreo del cese al fuego y de la dejación de las armas. Como lo comentábamos hace un momento, el liderazgo de ese mecanismo de verificación, monitoreo, va a estar en cabeza de la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que eso es una garantía de seriedad, de legitimidad. Hoy vimos pues no solo al señor secretario general de las Naciones Unidas, sino al presidente de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Yo creo que hay un compromiso muy grande, muy serio, muy sólido de Naciones Unidas con el país, con nosotros, las colombianas y los colombianos, con el proceso de paz, con la verificación. De hecho, se acuerda pedirle a Naciones Unidas que emprenda ya todo el proceso de alistamiento, sí, de su presencia a través de una misión, pues, de personas concretas que van a venir a hacer esa verificación, una misión política, no personal armado, personal civil, que va a venir a hacer esa verificación, y yo creo que eso es una garantía realmente de seriedad de lo que se ha hecho y de seriedad de cómo se va a verificar el cumplimiento de la dejación de las armas. Bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde, y ahora nos vamos con la pregunta de Lucrecia Espinosa, quien la envía desde las calles de nuestro país. Aquí está. ¿Nuestros hijos tendrán nuevas oportunidades con la firma de la paz? Participa, la urna está abierta. Directora, Lucrecia pregunta por esa generación de la paz, por esas nuevas oportunidades que tendrán los niños y jóvenes de nuestro país con la llegada de la paz a nuestro país, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que, como dices bien, y es muy bonito pensar en la generación de la paz, los niños que van a poder tener más y mejor educación en todo el territorio, los niños campesinos que van a poder disfrutar de planes de desarrollo territorial con participación, los niños que van a poder pensar en ir más a la universidad, sí, en disfrutar en un país, digamos, donde todos y todas quepamos, en un país donde podamos ir a todos los lugares, en un país donde no se estigmatice a nadie por pensar distinto, en un país donde se discuta con las ideas, con los argumentos, con las opiniones, un país muy, muy democrático y un país que le apuesta a cerrar las brechas de desigualdad. Muy bien, directora, vea, se acabó el tiempo aquí en el Gobierno Responde. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una feliz noche. ¿Cuál es su mensaje final y pequeñito para todos los colombianos? Bueno, a ustedes muchísimas gracias, muchas gracias por todas las preguntas. Yo francamente creo que hoy es un día histórico, es trascendental, es muy emocionante y me emociona mucho ver a todas las ciudadanas y ciudadanos en las calles con fe, con esperanza, con ganas de recibir este momento del fin de la guerra, del fin del conflicto armado, para tener un país más democrático, más igual, que cierre las brechas de diferencia entre el campo y la ciudad, un país donde todos y todas quepamos, un país que le apueste a las nuevas generaciones, a la educación, a la salud, a la infraestructura, al empleo. Muy bien, Catalina, muchísimas gracias, que tenga una feliz noche, y feliz noche también para todos los televidentes que nos acompañaron hoy en esta que es la emisión del programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Que este sea el último día de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos
a construirla.